Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta asustan, oigan, estaba yo en silencio, pero bueno, aquí estamos. Hola, Claudia, desde México, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo los estoy acompañando desde Bogotá, Colombia. Juan nos está acompañando desde Uruguay. Muchísimas gracias, acá Juan, estoy con el pues, mate por esta uruguayo. charla. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta oportunidad. Juan, para contextualizarlos, es ingeniero industrial mecánico, egresado de la UDELAR, contando con un máster en Administración de Empresas MBA y con un convenio en la Universidad de Santo Tomás en Estados Unidos. Se ha destacado con un énfasis en negocios y marketing internacionales. Es un alto ejecutivo de training en todo lo que es cadena de suministro, cadena de abastecimiento, logística y puertos. Adicionalmente, se ha desempeñado en cargos de supervisión gerenciales para las industrias metalúrgica, petrolera, textil, y desde 1998 se ha focalizado en temas primordialmente de zonas francas, logística y operaciones. Adicionalmente, es el director de las relaciones Costa Rica, Ecuador, Chile, Panamá, Colombia, Guatemala y Paraguay. Por eso para nosotros es muy importante contar con él por tu gran experiencia internacional en todos estos países. Adicionalmente ha tenido consultorías en procesos de offshoring y outsourcing, KPO, KPO, ITO, desarrollo de procesos para clústeres relacionados en puertos, logísticas y zonas francas, proyecto y desarrollo de llave en mano para la concesión de terminales de carga portuarias y aeroportuarias, pues entre muchas otras actividades, Juan, pues que has hecho a lo largo de tu carrera profesional. Entonces, para nosotros es realmente un honor contar contigo. Sabemos que esta plataforma es muy útil porque pues en este momento estábamos mirando las personas que están conectadas de Colombia, Uruguay, Panamá, México, Guatemala y Costa Rica. Y es una herramienta pues muy sencilla, muy económica, pero que hace pues realmente la democratización del conocimiento de zonas francas. Entonces te damos la palabra, les voy a pedir a todos que mantengan sus micrófonos en silencio durante la charla, que va a durar alrededor de 30 minutos, y luego damos espacio para las preguntas, ya sea que quieran levantar el micrófono y hablar, o lo pueden hacer a través del chat de la herramienta. Entonces, Juan, muchísimas gracias y el auditorio virtual es todo tuyo. Bueno, desde ya muchas gracias María Camila, muchas gracias a los colegas presentes en esta plataforma virtual que nos permite democratizar el conocimiento y compartir con muchos amigos que veo que están presentes cuando he repasado la lista de asistentes de distintas latitudes de América Latina, realmente desde el norte hasta el sur de más extremo de América Latina. Bueno, yendo concretamente a la idea, lo que es compartir con ustedes algunos conceptos y temas que hoy nos convocan en un momento muy particular del comercio internacional, ¿no? Y en particular en un momento muy, digamos, podemos decir, en que se dan ciertos acuerdos de carácter internacional y convenciones en las cuales las zonas francas están llamadas a ser nodos elegibles y nodos de oportunidades para el comercio internacional, siempre y cuando también llevemos adelante una hoja de ruta ordenada y nos posicionemos ante el mundo como esos nodos elegibles en el cual comenzamos a las organizaciones mundiales de comercio, la Organización Mundial de Aduanas, y algunas entidades con un gran peso internacional, como es el caso de la OCDE, que estaremos en los próximos días charlando sobre estos temas en el Congreso Mundial de Zonas Francas en Dubái, donde María Camila nos estará acompañando junto con una nutrida delegación de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, y volveremos a tratar sobre esos temas. Desde ya para nosotros es muy importante que todos nosotros nos convoquemos en Antigua, en Guatemala, el 1, 2 y 3 de octubre, donde María Camila próximamente también nos estará compartiendo la agenda, donde realmente los temas que se han
incorporados son muy innovadores. Creo que las zonas francas estamos en un momento, en el 2018, que estamos llamados a discutir temas desde economías disruptivas, desde la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, etcétera, y hacer los nodos, ser elegibles para posicionarnos como aquellos que se suman a las cadenas globales de valor, pero estas cadenas globales de valor son condiciones necesarias si están asociadas a cadenas de suministro o cadenas logísticas presentes en dichas cadenas globales de valor. Y por eso hemos llamado las zonas francas sostenibles, las francas sostenibles que no se refieren solamente a zonas francas sustentables, que están asociadas al medio ambiente. Sostenibles, hablamos de sostenibles que son desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y dijimos que hoy las zonas francas se posicionan como plataformas logísticas sostenibles speed to market, donde hoy ya las empresas no eligen una localización en zona franca simplemente por sus capacidades de ser un ámbito en el cual se otorgan, respuestas fiscales o respuestas de mano de obra o respuestas de un marco legal, sino se otorgan respuestas de infraestructuras, de telecomunicaciones y básicamente de velocidad de suministro a cualquier lugar del planeta, digamos, a través de lo que se llama infraestructura, infoestructura, y a través de estas herramientas que se llama Speed to Market, donde, como decían recientemente en un congreso que estuve en los Estados Unidos, time is the new currency. Digamos, Bitcoin para algunos, pero para nosotros, los que estamos en logística, time is the new currency. Los consumidores lo que valoran es el tiempo en el cual vamos a recibir nosotros nuestro bien o consumo, donde nuestra ventana de confort para consumir un determinado bien o servicio, en definitiva, está determinada por el tiempo. Entonces decimos que hoy los nodos elegibles en el mundo va a estar determinados por justamente la capacidad de tiempos de suministro. América Latina tenemos algunos deberes para hacer, América Latina y el Caribe, no quiero dejar de lado a los colegas del Caribe, donde obviamente hay zonas francas de un prestigio muy importante, como es en el caso de República Dominicana, digamos, tenemos importantes amigos allí presentes, y no me quiero olvidar tampoco de otros países del Caribe. En definitiva, en América Latina, recientemente hablando con algunos colegas del BID, del Banco Mundial, etcétera, aún seguimos en el debe de que tenemos altos costos logísticos. Estudios como desarrollados por el Banco Mundial, que hemos charlado con el gerente de infraestructura del BID, como ser el ingeniero Agustín Aguerre, expresidente del puerto de Montevideo, de la ANP, también presidente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha llevado, en el caso de Uruguay, adelante un exitoso proceso de concesión de la terminal especializada de contenedores de puerto de Montevideo en el año 2001, y que hoy sigue siendo, estando operativa la misma, y siendo una referencia en América Latina, bajo una asociación público-privada, 80% un capital privado y 20% de la Administración Nacional de Puertos, además con un proceso muy particular de concesión, fue una subasta pública internacional. Podría charlar sobre modelos exitosos de concesión fast track, porque los modelos de concesión, sin duda, en América Latina que necesitamos concesionar infraestructura, debemos ver cuáles han sido modelos de concesión exitosos, y tal vez los modelos que debemos mirarlos, digamos, adaptarlos a las realidades de cada país, para evitar continuas impugnaciones, que es la lógica que se anda dando continuamente en nuestros países, y obviamente dotarlos de transparencia. En definitiva, en América Latina tenemos costos logísticos que están lejos de aquellos de la mejor de la clase. Estamos hablando de 20, 25% de costos logísticos sobre el valor de productos para un mismo mix de productos que en Estados Unidos, países de la OCDE o OECD, como decimos llamarlos, o países como Singapur, están en torno de 9-10%. Entonces, digamos, ahí tenemos que ver por qué se dan estas brechas, digamos, en costos. Y no es solo un tema tarifario, esto está asociado a esta brecha competitiva también a una gestión. ¿Qué quiere decir? Y aquí hay temas públicos, obviamente, de infraestructura, de dotar de mayor infraestructuras adecuadas a los países a través de concesiones de aeropuertos, puertos, zonas extraportuarias, el tema de las zonas extraportuarias y extraaeroportuarias. Tenemos a Claudia presente, que conoce las zonas económicas especiales en el caso de México, los parques industriales, etcétera. Tenemos, digamos, las zonas de actividades logísticas. Son todo un gran capítulo a discutir en América Latina, el desarrollo de zonas extraportuarias cercanas a los puertos y aeropuertos como nodos estratégicos para la
ruptura de mercadería, el cross-docking de mercadería, la fiscalización aduanera y la rápida liberación de las mercaderías para continuar luego su curso, y en definitiva de esto es lo que nos habla el nuevo acuerdo de facilitación de comercio que la OMC, digamos, ha puesto sobre la mesa y que nos pone plazos, digamos, para el desarrollo de algunos deberes, y en el cual las zonas francas pueden ser una respuesta competitiva a dicho acuerdo de facilitación de comercio. Esta brecha competitiva no solo es pública, también los privados tenemos deberes para llevar adelante, como ser, por ejemplo, la generación de cadenas de abastecimientos o cadenas de suministros competitivas, elegir eslabones en nuestras cadenas exportadoras, o en definitiva, darle soporte a los exportadores de nuestros países a diseñar cadenas de abastecimientos competitivas, de tal manera que los eslabones integrantes de las mismas sean eslabones en los cuales cada uno de ellos estén agregando valor en su proceso de exportación. Les doy un caso concreto. En este momento estamos desarrollando la Facultad de Ingeniería en Logística, un caso inédito me parece en América Latina, en Uruguay, que son 5 años de ingeniería en logística en el interior del país, digamos en el norte del país y en el litoral del país. En el norte del país, específicamente en Uruguay, en la localidad de Rivera, lindero con Brasil, donde se produce arroz, pero arroz de altísima calidad. Ese arroz de altísima calidad, tal vez producirlo en molino, desde el momento que se toma el arroz con cáscara, desde los campos, se produce en el molino un arroz con altísima tecnología en el molino, con sistemas automatizados de molienda del mismo, lleva un arroz que se exporta en este momento a Perú, México, etc. La producción, estamos hablando tal vez de $105 por tonelada. Pero llevarlo desde el norte de Rivera, Uruguay, que estamos hablando de 500 kilómetros, al puerto de Montevideo estamos hablando de $110 por tonelada hasta que el mismo producto. Tratemos mejor el idioma español. Hasta que dicha tonelada de arroz es consolidada dentro del contenedor, estamos hablando de $110 por tonelada. Entonces ahí tenemos una cadena de abastecimiento sobre la cual tenemos que actuar. No puede ser que, digamos, generar desde un producto que sale de la plantación hasta que llegamos a un producto de alto valor agregado, $105 por tonelada, los costos logísticos de tenerlo consolidado dentro de un contenedor, $110 por tonelada. Entonces ahí tenemos un caso concreto que nos pasa en América Latina, de contar con cadenas de abastecimiento en el cual hay algún tema de que estamos haciendo mal, digamos. Entonces el análisis de cadena de abastecimiento, de tal manera que los eslabones tienen que ser, cada una de estas transacciones, generar competitividad social. Y allí hay eslabones públicos, privados, etcétera, en el cual estamos trabajando para generar competitividad exportadora. Luego tenemos el tema de los inventarios. Los inventarios no es un tema menor. Dejemos un poquito de lado el tema de las pérdidas al mercado, que es uno de los temas que tal vez toquemos en la conferencia de la ASPA. Pero los temas de los inventarios. Los inventarios, tener inventario almacenado, es tener un recurso ocioso con un valor económico potencial. El inventario, en definitiva, nos pone una tasa de interés entre el costo de mantener inventarios y el costo de pedir inventarios, como hemos visto en los cursos tradicionales de inventario, una tasa de interés del 30% en América Latina. Y en América Latina triplicamos nuestro nivel de inventario versus a los niveles de inventario que mantienen los países de la OCDE. Y sumado a ello, el ciclo de vida de los productos cada día es más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo compro un producto, una impresora, un producto textil, un bien de consumo, etc., tal vez antes una impresora tal vez tenía un ciclo de vida de 2 años. Hoy los ciclos de vida de los productos, digamos, son más cortos. Cuando yo compro un producto celular, compré no quiero decir una marca en particular, pero compré de X marca un producto celular, terminé de comprarlo y ya está saliendo un nuevo modelo. Ni le digo desde el punto de vista de las computadoras, o las modas, etc. Entonces los ciclos de vida de los productos nos llevan a que tenemos que llevar un manejo quirúrgico de los inventarios. Y sumamos a eso el manejo del e-commerce. Entonces los niveles de inventarios nos están llevando a que cada día tenemos centros logísticos que cada día van a tender a ser menos almacenamiento, más cross-docking, mayor valor agregado, y estamos percibiendo tal vez, como hemos visto en el último congreso de Cartagena, de en 2017 de ASPA, que nos presentaban a un buque que traía los insumos, y el centro logístico eran impresoras 3D que customizaban los productos a la medida de los clientes, y se acaban las estanterías, se acaban los racks, grandes plataformas y centros de transferencias con sorters clasificadores para la entrega a los clientes finales. Tal vez sea un extremo eso, pero tenemos que pensar que los inventarios tienden a reducirse. Y lo estamos viendo en nuestras instalaciones, en los centros logísticos de distribución en Uruguay, que es un hub logístico. Uruguay exporta $2.000 millones en entorno de servicios logísticos, 1.500, ahora hay una cierta desaceleración por distintos motivos, pero
Tomemos 1.500 millones a 2.000 millones de dólares de servicios logísticos de tránsitos de mercaderías, desde Uruguay a la región, obviamente a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, al mismo Uruguay, pero que eran consumidores Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, etc. Y lo que estamos viendo es un manejo quirúrgico de los inventarios, en el cual arriba la mercadería a los centros de distribución, valor agregado logístico. ¿Qué quiere decir esto? Adaptar el producto a las condiciones del mercado o a los consumidores, un juego de consola a la cual hay que, de alguna forma, introducirle, digamos, el juego, digamos, para fin de que vaya a un determinado mercado. No cometamos el error que un juego que iba para Brasil se le introdujo el juego de Messi y se envió a Brasil. Digamos, esos errores no se pueden cometer, hay que introducirle el Neymar, por supuesto, pero, digamos, y distribuirlo a la región. Entonces, cada día vemos más esa tendencia, pero no se almacena en la mercadería, llega el producto, agregado valor y distribución. Y ese es el manejo de los inventarios. En las zonas francas, usualmente había de 3, 4, 5 meses de almacenamiento de inventarios. Hoy no más de 1 mes y medio, 2, digamos. Y la centralización de inventarios en zonas francas sigue siendo una herramienta clave, ese es ese speed to market que estamos hablando, para distribución regional. Y tal vez de productos en el mercado doméstico estamos hablando de una semana, 15 días máximo. Y la ventaja que tiene la zona franca es que encontrarse en tránsito en la mercadería nos permite, digamos, poder tener el producto básico, adaptarlo a las condiciones de cada mercado y de allí distribuirlo a los distintos mercados de origen final. Entonces, las zonas francas se traducen en nodos elegibles, descentralización de productos básicos, con capacidad de adaptación del producto a cada uno de los mercados domésticos y de allí distribuirlo a los mercados finales. ¿Qué nos está diciendo el acuerdo de facilitación de comercio? Y muy rápidamente, porque este es un tema que obviamente vamos a tratar en el Congreso Mundial de Zona Franca los próximos días en Dubái, y va a ser un tema sin duda que tenemos que tener en agenda, porque es un tema que tiene un cronograma con ciertos, digamos, obligaciones, ¿no? Al 2020 para los países desarrollados y para las economías emergentes al 2021, y la idea es compartirlo tal vez en algún workshop, en presentaciones, en el próximo Congreso. El acuerdo de facilitación de comercio rápidamente, lo que pretende es, al contrario, agilizar el movimiento y levante y despacho de las mercaderías, incluidas aquellas en tránsito. Y ahí es donde tenemos la oportunidad para los nodos como las zonas francas, donde obviamente sabemos que las mercaderías están en tránsito. También muchas veces en los parques industriales hay, digamos, instalaciones en las cuales la mercadería, podemos decir que se encuentran en tránsito de mercadería, bajo lo que llaman bonded warehouses, o en el caso de Uruguay, depósitos aduaneros particulares, o puertos francos, etc. Y esto va a implicar una relación colaborativa entre la Organización Mundial de Comercio, que inclusive ha mandatado a la Organización Mundial de Aduana para la instrumentación e implementación, todo lo referente a los aspectos aduaneros. Esto simplemente quiero mencionarlo porque es un tema que tenemos que tener en la agenda y tenerlo muy presente en los futuros eventos, tener muy claro cuáles son, digamos, los hitos, los pasos, los deberes que tenemos que llevar adelante a fin de cumplir con él. Estos son los dos grandes eventos en el cual estarían en la agenda, digamos, esta hoja de ruta asociada al acuerdo de facilitación de comercio. El acuerdo sobre facilitación de comercio, ¿qué es lo que apunta rápidamente? A agilizar la circulación y el despacho de mercancías, las importaciones, exportaciones y tránsito. Establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación de comercio. Ahí el rol del desarrollador de zonas francas, digamos, dialogando con las aduanas, cómo dialoga con las aduanas a través de interfaces informáticas por parte del desarrollador, como, digamos, o el usuario operador, como, digamos, se llama en Colombia al administrador de zonas francas. La informática juega un rol absolutamente clave en esto, digamos, a través en tiempo real, qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, qué es lo que se encuentra almacenado. Si hay una transformación, la transformación significaría, por ejemplo, tomar un producto, un SKU, un ítem, tomar otro SKU y realizar, digamos, algún tipo de transformación, un kitting, un ensamble, etcétera. Esas transformaciones, informarlas aduaneramente, etcétera. En definitiva, lo que busca es la fiscalización, sin duda, pero la facilitación. Y creo que ahí es donde las zonas francas se posicionan como nodos elegibles, naturales para esta facilitación de comercio. La asistencia técnica entre los países para la aplicación de mejores prácticas y nivelación de procedimientos para armonización y homologación en los flujos de mercadería fast track. Esto es los pasos de frontera, por ejemplo, si llega mercadería a un determinado paso de frontera,
haya homologación en cosas tan sencillas como las balanzas, que si yo peso de una determinada frontera, en un determinado paso de frontera, del otro lado me den por visto bueno que el pesaje de un lado de frontera es el correcto del otro, digamos, para el otro país. Bueno, esto es lo que nosotros decíamos, que justamente esta facilitación lo que busca es que, en definitiva, cada minuto que pasa es dinero, y el dinero hoy vale oro, digamos, en lo referente a logística. Bueno, respecto a la facilitación, y desde ya les digo que esta presentación, finalizada la misma con María Camila y Ángela, que nos han dado una mano fantástica en toda la organización del webinar, por parte del AFPA, se las vamos a estar mandando, digamos, no sé cómo es la plataforma en ese sentido, pero ya está para que ustedes compartírselas inmediatamente. La facilitación, bueno, aquellos que estén interesados obviamente, ¿no? Pero ya está en PDF para compartirse a ustedes. La facilitación de comercio implica la simplificación, armonización y estandarización de mejores prácticas de comercio internacional. Y estos son los tres pilares sobre ustedes como usuarios, desarrolladores o, digamos, o partícipes de actividades logísticas tienen que tener en cuenta. Yo tengo que tener una infraestructura logística desde un centro logístico, una zona franca, digamos, a ser un agente de carga, un despachante, etcétera, en el cual tengo que ser capaz de simplificar, de armonizar y estandarizar. Bueno, ¿yo qué puedo simplificar en la cadena logística de mis clientes? ¿Cómo debo armonizar la cadena logística de mi cliente y cómo puedo estandarizarla? Y acá, respecto a la simplificación, digamos, obviamente uno de los buques insignias es la simplificación. En la facilitación de comercio se refiere a la eliminación de aquellos pasos en la cadena de abastecimientos que no agreguen valor. Lo que decíamos recién, $105 la producción de un arroz de primerísimo nivel, y $110 la tonelada transportar los 500 kilómetros desde el norte del país hasta el buque, digamos, no, ahí hay, digamos, obviamente, elementos en la cadena de abastecimientos que debemos optimizar. Luego, la armonización de la facilitación de comercio se refiere a la eliminación de procedimientos nacionales acordes a estándares y certificaciones internacionales y con mejores prácticas. Esto es, de alguna forma, que los procedimientos en cada uno de los países estén acordes a las mejores prácticas internacionales. Y aquí entran en juego las certificaciones. Por ejemplo, ser operador económico autorizado. Entonces, la cadena logística de exportación de un determinado producto, por ejemplo, todos los eslabones integrantes, vuelvo al arroz, por ejemplo, desde el momento que el arroz sale del norte del país hasta que llegue a, digamos, al buque, todos los eslabones integrantes, sea el transportista, el centro logístico de consolidación, sea el despachante aduanero, sea el puerto, sea la terminal de contenedores, etc., todos dichos eslabones estén certificados como operadores económicos autorizados. Y pedir contrapartidas, si realizaron esfuerzos para integrar una cadena de abastecimientos que está certificada, tener beneficios cualitativos, pero también cuantitativos. O sea, si la cadena logística por la cual fluye mi mercadería de exportación está certificada, bueno, primero, tengo canal verde para ingresar al puerto. Segundo, tengo algún tipo de descuento o de bonificación en lo referente a las tasas portuarias, etcétera. Buscar, digamos, de alguna forma, incentivos a que los eslabones tiendan a ser certificados porque, digamos, es buen negocio ser certificado. Sin duda, obviamente, otras certificaciones están asociadas a todo lo que es referente a normas ISO, y otras certificaciones que próximamente estaremos comunicando tanto desde la World Free Zone Organization, también de AFPA, que digamos, se van comunicando, etc. Y digamos, también la estandarización y la facilitación de comercio, y estas ya son más normas más conocidas, como la IATA, digamos, todo lo referente al Business Alliance for Secure Commerce, etcétera, la actividad internacional, todo lo referente a, digamos, también a la OMA, etc. Esto es lo más importante. En lo referente a ser un nodo elegible o a una logística speed to market, ¿cuál es el desafío de las zonas francas? Que las zonas francas sean nodos, sean enclaves, sean aduaneros, sean, digamos, zonas de actividades en la cual el inversor internacional, para bajarlo a tierra, se encuentre con una localización elegible para llevar adelante una actividad para una cadena global de valor. Es una cadena global de valor en el cual pueda convocar a sus proveedores para llevar adelante, por ejemplo, un proceso de manufactura, y
en dicho proceso de manufactura, digamos, de alto valor agregado, como es la idea, digamos, que las zonas francas de América Latina en particular se posicionen como centros de excelencia o centros de alto valor agregado, se lleven adelante procesos de alto valor agregado en manufactura, por ejemplo, de autopartes, electrónica, dispositivos médicos, farmacéuticas, aviación, etcétera, y que ese producto en particular, luego ágilmente converja en alguna otra, digamos, site o punto de ensamblaje final en el cual convergen otras cadenas globales de valor para la manufactura final. Entonces la cadena global de valor es hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico que se inicia con la materia prima. Lo bueno es que los proveedores pueden ser proveedores que estén dentro de zona franca o fuera de zona franca, y esto, vamos a ver el caso de Tailandia, por ejemplo, con su cadena global de valor automotriz, con la materia prima y llega hasta la distribución de producto terminado. Y en cada eslabón se añade valor en términos competitivos, y está entendido como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio. Pero para eso, ¿qué necesito? Es condición necesaria tener las capacidades para poder manufacturar dentro de una zona franca, para ser un nodo elegible de una cadena global de valor, pero tengo que tener luego que tengo manufacturado, por ejemplo, una autoparte, o digamos, como el asiento de un avión, o cortado el cuero para las butacas de los aviones. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener una cadena de abastecimiento ágil, veloz, flexible, para speed to market, llevarla, digamos, o hacerla converger al site final en el cual se manufactura, digamos, el proceso, digamos, que ya estamos llevando adelante. Y bajemos la tierra. Esto es lo que se llama un Global Supply Chain. O sea que dentro de la zona franca tienen que convivir la manufactura de la cadena global de valor y la Global Supply Chain, digamos, de tal manera que una vez manufacturado el producto, digamos, lo tome una Global Supply Chain y lo haga converger al sitio final del ensamblaje. Y podemos tomar el caso, por ejemplo, de que ya no hay nada fabricado en un país en particular. Están los productos fabricados made in the world. Y siempre yo tomo este ejemplo del Boeing 787 Dreamliner, ¿no? En el cual vemos algunas de las partes estratégicas o partes core del 787 que vienen, digamos, o convergen de distintas cadenas globales de valor. En el caso vemos el centro de fuselaje de Italia, de Estados Unidos y Japón, digamos, otras, digamos, partes del fuselaje, etc. Y bueno, y allí faltan banderitas de América Latina. Tal vez haya partes de América Latina, pero que sean más periféricas. Pero tenemos que ser lo que llaman proveedores Tier 1. Entonces, proveedores estratégicos de este tipo de megaproyectos, y posicionar a las zonas francas de América Latina como nodos elegibles de las cadenas globales de valor, pero para ello también necesitamos ser nodos elegibles también logísticos, y allí es donde tenemos que también trabajar sobre los costos logísticos de América Latina, que veíamos que estamos un tanto rezagados, a fin de que entre el régimen de zona franca, las capacidades que se encuentran en América Latina en cuanto a mano de obra, regímenes de zona franca sostenibles, digamos, las capacidades en lo referente a ingeniería, que son bien interesantes, etcétera, ¿no? Probado América Latina en cuanto a su estabilidad hoy en día, el tema de que América Latina hoy en día es uno de los principales mercados también, por ejemplo, para los Estados Unidos en cuanto a su consumo, etcétera, y en este especial momento comercial eso se mira, quiénes que me compran mercadería, digamos, van a ser donde yo también invierto, etcétera. Esto hace de que las zonas francas se posicionen como un nodo elegible para las cadenas globales de valor. Tal vez el paso a dar sea, posicionémonos también como un nodo elegible, como un centro de logística, speed to market, en el cual el producto producido dentro de una zona franca encuentra lindero una logística speed to market veloz, flexible y ágil para llevar y hacer converger en donde se están ensamblando estos megaproyectos, digamos, y desde donde convergen de otros lugares del mundo las otras partes, y llegar a la línea de ensamblaje en la forma tan eficiente y eficaz como los hacen los restos de los colegas, que hacen llegar las otras partes del fuselaje, de la caja negra de los aviones, por decir algo, las butacas, y todos los elementos que integran a estos megaproyectos, como es el caso del 787. Por ejemplo, otros casos interesantes, y bueno, y acá me sale un poco que yo trabajo para un grupo belga en logística, vemos, por ejemplo, que algunos nodos que se han posicionado
que yo sepa, en Amberes no se produce café, ¿no? Y creo que tengo una colega justamente que trabaja junto conmigo, Manu, en esta videoconferencia. El grupo Catuen Nati, digamos, en Amberes y otros grupos, digamos, pero la principal terminal de café del mundo se encuentra en Amberes. Se transformó en un nodo elegible desde el punto de vista logístico para la concentración y el conglomerado del café para la distribución del mismo. También en Amberes, ¿qué capacidades hay? Es uno de los centros principales de trading de diamantes. ¿Qué capacidades hay? Y no es que haya diamantes en Amberes, pero sí se transformó en uno de los centros principales de pulido y de trading de diamantes. Entonces, las capacidades se transforman en un nodo elegible de una cadena global de valor. Y América Latina tiene como nodo elegible su régimen de zona franca. Y tiene como nodo elegible sus recursos humanos, y tiene como nodos elegibles las cadenas globales de valor, en el cual la mano de obra, con una gran capacidad para la manufactura, muy flexible para desarrollar distintos tipos de productos, desde autopartes, textiles, consumer electronics, capacidades de ingeniería, etc. Tenemos que sumarle las capacidades logísticas, y allí es donde tenemos que trabajar, para que sean condiciones necesarias las cadenas globales de valor, sumarse a las cadenas de suministros y logísticas globales, y transformarnos en la mejor opción y estar en la lista corta de lugares elegibles para que las empresas internacionales en sus megaproyectos pasen a decir, no, América Latina pasa a ser una de las localizaciones elegibles, siempre está en el shortlist de las locaciones elegibles en los tomadores de decisión al momento de elegir un lugar para llevar adelante un proceso de manufactura asociado a una logística de distribución. Y también América Latina se posicione como, y sus zonas francas en particular, como nodos elegibles para la centralización de inventarios y distribución regional. Esto es el caso de Tailandia, donde se desarrollan las cadenas globales de valor automotriz. ¿Y qué particular tiene? Acá tienen, por ejemplo, una cadena, se desarrolló la cadena global de valor automotriz. Acá tienen unos ejemplos de lo que significan desde el punto de vista del desarrollo, de infraestructuras. Y esto es lo interesante, qué tipo de empleo se desarrolla. Y se desarrolla básicamente, por ejemplo, empresas extranjeras, inversión directa extranjera, que lo que trae asociado es no solo la inversión, sino el conocimiento, la tecnología, el acercamiento a tecnología. Y bueno, y acá vemos que hay 16, digamos, empresas automotrices instaladas, 7 de motocicletas, y que emplean 100.000 trabajadores. Están en cierta forma 100.000 trabajadores, digamos, de alta calificación, porque estos procesos, obviamente, de producción automotriz están altamente automatizados. Fíjense los empleos directos que generan estos trabajadores y los empleos indirectos. Y a su vez están los proveedores Tier 1, que son proveedores estratégicos. Estos proveedores estratégicos Tier 1, un proveedor Tier 1, por ejemplo, en un caso automotriz, sería, por ejemplo, el que produce los airbags, para dar un ejemplo. Son un total de 690 compañías. Y ellas también son 250.000 trabajadores, también calificados, porque los Tier 1 también son procesos que tienen un grado de automatización o semi-automatización interesante. Y ya estamos hablando ya de un mix de compañías más democrático en cuanto a lo que hace al país. Tiene inversión extranjera, tiene inversiones tailandesas puras, y tiene mix. Y esto es interesante, porque muchas veces llegan inversiones, llegan empresas del exterior, digamos, que hacen joint venture con empresas locales, o llegan empresas del exterior que deciden comprar alguna empresa local, o simplemente se desarrollan en base a experiencias del exterior, empresas locales. Después tenemos las Tier 2 y Tier 3, que ellos ya son proveedores más periféricos, podemos decir, asociados al clúster, al conglomerado, digamos, o a especialización automotriz que tiene la cadena global de valor automotriz en Tailandia, que estamos hablando de 1.700 compañías y 175.000 trabajadores. Es decir, estamos hablando cerca de 500.000 trabajadores directos, piensen en los empleos indirectos asociados, que deben estar superando el 1,5 millón de trabajadores en total, asociados a la cadena global de valor. Pero esta cadena global de valor es condición necesaria para Tailandia. Asociado a ello hay una cadena global de abastecimientos, que tiene que ser capaz de exportar estos productos en forma competitiva a los diferentes destinos
digamos, destinos de sus mercados. Y bueno, y ahí tenemos obviamente otro mundo. Cada 9 contenedores que salen de Tailandia se genera un empleo directo. Y en logística, la rough number, o el thumbnail rule, es que cada empleo directo se genera un empleo indirecto. Entonces, acá no está considerado tampoco la cadena logística, que debe ser un número muy interesante, y muy lamentablemente no tuve acceso a la misma, pero estaríamos hablando también de unos cuantos miles de empleos asociados a la. Y esto es un poco simplemente de cuáles son las proyecciones asociadas en esta cadena global de valor en Tailandia. Las zonas francas es la región, para que aquellos que, digamos, este es un PDF muy interesante que está en la página de la AFPA, y María Camila, que tuve el atrevimiento de usarla, digamos, esta es una publicación que desarrollaron por parte de AFPA, tomando distintas fuentes, y bueno, y desde el punto de vista de Uruguay colaboramos en la misma, en la cual, ¿qué significa en la región? En la región ya hay 1.700.000 personas trabajando, y creo que esta proyección podemos llegarla digamos, a exponenciar si somos nodos elegibles estas cadenas globales de valor, y además si cumplimos los deberes del acuerdo, de acuerdo de comercio, de facilitación de comercio de la OMC, sin duda vamos a tener la posibilidad de crecer en forma muy interesante las zonas francas en América Latina. Estamos hablando, digamos, que en las zonas francas, otro de los temas importantes son 445 zonas francas que hay en la región. Bueno, acá tenemos nosotros una pequeña medalla en Uruguay, es el régimen más viejo de zonas francas, desde 1923, y bueno, y en Uruguay, digamos, hay 1.560 empresas en zonas francas, porque hay una figura que es el usuario directo e indirecto, y bueno, esto ya estaríamos hablando de términos legales, y no sería la idea, pero en Uruguay el outsourcing está muy desarrollado, especialmente en el área logística, porque la manufactura, digamos, en cierta forma fue relegada. En Uruguay se desarrolló muy fuerte la zona franca de servicios, en el cual el outsourcing y el offshoring, digamos, está muy, muy fuerte desarrollado, y permite a una empresa del exterior absolutamente desarrollar sus actividades sin tener ningún empleado haciendo outsourcing, por ejemplo, un operador logístico, y es muy común que un operador logístico de zona franca tenga 70 empresas en su interior. El operador logístico es el usuario directo, las empresas que hacen outsourcing logístico, el operador logístico es el usuario indirecto, y tienen los mismos beneficios de todo punto de vista que el usuario directo frente al Estado. Bueno, respecto al, fueron 27.600 millones de dólares de exportaciones, y el salario promedio de zonas francas respecto a América Latina en general es superior a la media de América Latina. Por lo tanto, es buen negocio, digamos, para los países que nos instalen dentro de zonas francas. Por eso a veces tenemos que salir a defender de que las zonas francas son buenos negocios para los países. Lo que sí también tenemos que defender nosotros, los que estamos en zonas francas, es qué tipo de usuarios ingresan a zonas francas. Y por eso también estamos muy fuertes con un régimen, y que también es otro de los temas que en AFPA, en el Congreso, y ahora en el World Free Zone Organization, estamos detrás, es en la política Know Your Customer. O sea, las políticas Know Your Customer creo que es el mejor blindaje de que cuando se nos llegue un cliente a una zona franca, ok, hagamos el due diligence del Know Your Customer. Entonces, OECD, compliance, OCDE compliance, frente al mundo, y nos quedamos nosotros tranquilos, que el cliente que ingresa a nuestra zona franca ingresa para gestionar negocios y no para hacer cosas que no están dentro de generarnos problemas en la zona franca de América Latina. Bueno, esto es simplemente para mostrarles, por ejemplo, en Uruguay, el caso de nuestros centros logísticos, en el centro logístico en el cual, bueno, yo tengo el honor de integrar el directorio en Costa Oriental, las 4 instalaciones, Costa Par 1, Costa Par 2, Costa Par 3 y Costa Par 4, que son Costa Oriental, que básicamente es un centro de distribución, digamos que es un usuario directo, como les decía, ahí sí hay cerca de 90 empresas que hacen outsourcing logístico para distribución regional al Cono Sur, digamos. Y allí es justamente en el cual las empresas cada día más tienden a hacer una logística speed to market. ¿Qué significa esto? Arriba la mercadería a las instalaciones, en el pasado 3, 4, 5 meses de stock, hoy en el promedio de 2 meses de stock, valor agregado logístico, cross-dock y cruce de andenes, y distribución rápida a la región. Y esto está asociado a 2 fenómenos: un ciclo de vida más corto de los productos y el e-commerce, digamos, del retail al e-tail. ¿Y quiénes son los que compran? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no van a los supermercados. Y ya vimos por qué, en el caso de Amazon, compró la cadena de supermercados Whole Foods. Y no compró para tener una cadena de supermercados y pasar al negocio del retail.
La compró simplemente para aprender del negocio del supermercadismo, cuál es el mix de productos, mi portfolio de productos, etcétera, digamos, y seguir con su core business, que es tener centros de distribución, sin lugar a duda, ¿ah? Y aprender, digamos, qué tengo que tener yo en un supermercado como un mix de productos para distribución. Pero sigue vendiendo a través de ITEO, sin lugar a duda. Otro tema muy importante, señores, y tenemos que ser también preparando para tener esa logística, speed to market, saber y ser nodos elegibles, cadenas globales de valor, y cumplir con un acuerdo de facilitación de comercio, ¿dónde estamos parados? Y si miramos los mejores 10 de la clase en el Logistic Performance Index del Banco Mundial, no estamos entre los 10 mejores. Vamos a estar entre los 10 mejores de Rusia 2018, no lo duden, algunos de nosotros que estamos acá presentes en esta lista, y vamos a salir campeones algunos de nosotros que estamos en esta lista, ¿ah? Pero en este videoconferencia. No lo duden, ¿ah? Pero no estamos en esta lista de Logistic Performance Index, ¿ah? Y que miren dónde empezamos a estar. No, acá tenemos que trabajar. Y acá me gustaría, perdón, acá me gustaría compartir con ustedes este video. ¿Qué es lo que tenemos que estar para estar entre los mejores de esta lista? Y tenemos que ser capaces de cumplir con los siguientes elementos para ser un nodo elegible y cumplir con el Logistic Performance Index y pasar a ser los mejores de la lista. Y fíjense los países con high income y los developing countries. ¿Cómo tenemos que llegar? Estos son los 6 indicadores que tenemos que evaluar a nivel país con públicos y privados, creando grupos de tractores. Analizando las infraestructuras, analizando la competitividad de los embarques, $105 un arroz en el molino contra $110 llevarlos al puerto de Montevideo, la trazabilidad y la informática, el tiempo, y aprobado en cuanto a la calidad de los servicios logísticos. Y esto hará que pasemos a estar entre los 10 mejores en cuanto al logístico, performance de índice logístico del Banco Mundial. Bueno, sigamos. Otra cosa muy importante es la interrelación, y ya un poquito quiero apurar a fin de cumplir con los tiempos y alguna pregunta puedan tener. Es la interrelación entre las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, no quiero dejarlo de lado, y las zonas francas. Y esto vendría a ser, acá tomé una foto del puerto de Cartagena y una zona franca uruguaya para darle cierta, digamos, el amigo Andrés Nemer, digamos, del Uruguay, digamos, pero la interfase entre el wet side, terminal portuaria, y la interfase con el land side, las zonas francas. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que las actividades, digamos, se desarrollen, digamos, en los puertos tengan su eficiencia operativa, sin duda, en manejo de, digamos, de contenedores, gestión de terminales de proyectos, graneles, etcétera, pero a su vez, lindero a los puertos, en zonas extraportuarias, haya, digamos, lo que se llaman las zonas de actividades logísticas, zonas extraportuarias, donde se almacena la mercadería, se fiscalice la mercadería, allá convivan, digamos, centros logísticos de mercaderías nacionalizadas, centros logísticos, digamos, de mercadería, por ejemplo, en tránsito, donde podría haber zonificaciones de zonas francas, etc. Y la sinergia entre estas dos instalaciones, el land side, la zona franca, podría ser en el caso de zonas francas en particular, y el wet side, las terminales portuarias, o, digamos, el air side, las terminales, digamos, aeroportuarias, es muy importante fomentarlas y definir master plan asociados. Las portrópolis o aerotrópolis. Para que tengan una idea, todo lo que hay alrededor de un puerto, un aeropuerto, tiende a tener una tasa de empleo 3 a 5 veces mayor que una ciudad. Entonces, digamos, esto también es un mensaje político asociado cuando salgamos a hablar de las zonas francas, las propuestas de valor asociadas a las zonas francas. Y por último, tenemos que en las cadenas de abastecimientos asociadas a las zonas francas, tenemos que analizar siempre 4 cadenas de abastecimiento asociadas a las zonas francas. Todo lo referente a logística de inbound, desde nuestros proveedores hasta la zona franca,
la logística empresarial, ayudar a nuestras empresas radicadas en zonas francas a optimizar su logística, y cómo es que almacenan, cuáles son sus procedimientos operativos, cómo es que realizan la manipulación de sus materiales en cuanto a sistemas de movimiento de materiales, cuáles son los sistemas de información, por ejemplo, Warehouse Management System o sistemas de gestión de bodegas. Ahora también está el tema de RFID, pero dejemos un poquito de lado eso y pasemos a los temas que están más tangibles y aún en América Latina tenemos para incorporar, como el Warehouse Management System, cómo son todo lo relacionado a los procedimientos operativos, ingresos, cross-docking, valor agregado logísticos, expedición, etc. Las interfaces del centro logístico en Zona Franca con el usuario operador y el usuario operador con los sistemas de, aduaneros, etc. Cómo son, digamos, todo lo referente a logística operativa, administrativa y la coordinación y ayudarle a definir y mapear cadena de abastecimiento. Luego logística de outbound, la mercadería llega al portón de Zona Franca hasta que llega un paso de frontera, toda mapear su cadena de abastecimiento asociada y obviamente hasta llegar al cliente final. Y no nos olvidemos del e-commerce. Y allí entra el speed to market y el valor agregado logístico. Es esta dimensión que tenemos que empezar a sumar lo referente a todo lo que se refiere al e-tail. Entonces tenemos que mucho de lo que se lleva adelante dentro de una Zona Franca es inside the fence, dentro del cerco de la Zona Franca, pero también la Zona Franca hoy tiene la particularidad que tiene que empezar a pensar fuera de la Zona Franca, outside the fence. Y outside the fence significa que tengo que relacionarme con las aduanas, relacionarme con otros mercados, con el cliente final, etc. Y eso es parte también de la facilitación que tiene que realizar el desarrollador con su usuario Zona Franca. Y acá entra un tema clave. El desarrollador de Zona Franca no puede ver a su usuario o a su cliente de Zona Franca como un tenant, simplemente como un arrendatario. Tiene que verlo como un socio estratégico, en el cual dicho socio estratégico tiene que estar sumado a una cadena global de valor y en el cual le tiene que apoyar en el desarrollo de esa cadena global de valor, la facilitación a integrarse a una cadena de abastecimiento global a fin de converger a un megaproyecto como puede ser el 787 Dreamliner. Acá simplemente, no quiero aburrirlos más para ir cerrando, esto está asociado a la logística administrativa en zonas francas y a la logística operativa en zonas francas. Y en definitiva, las cadenas globales de valor, tenemos los centros logísticos de distribución regional, las manufacturas y valor agregado logístico, fiscalización aduanera y fitosanitaria. Muchas veces en zonas francas linderas a puertos, en el caso de Barranquilla, que conocemos bien, donde se pueden llevar adelante proyectos de reparación naval, y también en Guatemala hay un potencial para un desarrollo de ellos, en países como El Salvador, también, en San Pedro Sula, etc. Yards, patios de contenedores, centros de servicios de logística administrativa y valor y manufactura de alto valor agregado. Acá tenemos un gran ejemplo, como es el caso de Costa Rica, con su gran desarrollo que ha tenido en zonas francas, por ejemplo, en dispositivos médicos, en Colombia, donde son zonas francas uniempresariales, médicas también. En Uruguay tenemos un caso particular de una zona franca de ciencia de la vida, donde hay, un enorme laboratorio, cerca de 40.000 metros cuadrados, digamos, que ha consolidado varias plantas industriales en una única planta industrial, las plantas de celulosa. Uruguay ahora, si logra un segundo, la tercera planta de celulosa, pasa a ser el quinto productor en el mundo de celulosa, de pasta de celulosa. Y es todo un desafío porque la multimodalidad, ahí implicaría el desarrollo de la reactivación del modo multimodal ferroviario en Uruguay. Y no nos olvidemos las hidrovías, la multimodalidad, eso es lo que trae las zonas francas. Esta nueva zona franca que se instalaría en Uruguay, asociada a una planta de celulosa, reactivaría las vías férreas y el ferrocarril del Uruguay, y reactivaría gran parte del transporte de la hidrovía. Entonces, fíjense en los aportes periféricos que muchas veces traen el desarrollo de la zona. Todo esto es simplemente offshoring y outsourcing, que se los voy a dejar por escrito las definiciones que hemos venido charlando rápidamente con ustedes. Y bueno, y los servicios globales de Zona Franca, básicamente para cerrar, me gustaría comentarles que tenemos 3 tipos de servicios avalados por la OMC, y esto sí está dentro del acuerdo de facilitación de comercio. Tenemos el modo 1, que es un suministro transfronterizo, en el cual simplemente se intercambia como estamos haciendo ahora. Tal vez esto, si fuera una consultoría, es una forma, digamos, de realizar el modo 1. Ustedes me contratan a mí como consultor, yo estoy sentado en una zona franca, si bien ahora estoy en mi casa, digamos, pero podría estar sentado en mi oficina, en Zona Franca, en Zona América, en Costa Oriental, digamos, donde tengo mi oficina, en el cual, desde mi consultora, ustedes me hubieran contratado de distintas zonas francas de América Latina para brindarles una conferencia sobre, supongamos,
sistemas de almacenamientos asociados a fulfillment center, que son los denominados centros logísticos para e-commerce. Y bueno, y ahí le daríamos una charla de 1 hora con preguntas, respuestas, y después podría haber una evaluación, etcétera. Y bueno, y eso sería el modo 1, digamos, el e-learning, ¿no? Y bueno, podemos pensar digamos, que ese sería, que hay, digamos, hay un intercambio de información a través de lo fantástico que es estas herramientas informáticas, y bueno, y eso después se le facturaría a cada uno de ustedes, digamos, a través de una usuaria de zona franca a las usuarias de ustedes en las distintas zonas francas, o al país de ustedes, porque perfectamente se puede, es al exterior. En Uruguay no se puede facturar de una usuaria de zona franca a territorio no franco, por ahora. Eso es, digamos, engineering, ingeniería. Por ejemplo, Uruguay está así, prestando muchos servicios de ingeniería al exterior. Digamos, desde Uruguay se diseña zona francas, puertos, aeropuertos. Digamos, de hecho, ahora estamos en una misión próximamente a salir a vender ingeniería a los Estados Unidos, etcétera, especializada en determinadas áreas de foco, donde tienen expertise en particular Uruguay, etcétera. Ese es el modo 1, podemos decir. El modo 2 es cuando viene un consumidor, se acerca a una zona franca, por ejemplo, esto es turismo médico en Costa Rica, en Colombia, son los países que conozco más que se realiza turismo médico, etcétera, se acerca para realizar un tratamiento. También es muy común servicios financieros, muchas empresas del extranjero tienen sus oficinas de inversiones, family office, por ejemplo, las empresas familiares que tienen sus oficinas de inversiones en zonas francas, etcétera. Es una de las formas que podemos decir de traslado de las personas a la zona franca. Después tenemos el modo 3, que es la presencia comercial, y esto decimos que las zonas francas, y este es un eslogan no, pero podemos decir que sí, la zona franca es la forma, son los TLC de América Latina con el resto del mundo. ¿Y qué queremos decir con esto? Una empresa de Estados Unidos se radica en una zona franca de América Latina, Martín Ibarra lo presentaba en un webinar anteriormente, la gran oportunidad que presenta la zona franca de América Latina frente a la nueva reforma fiscal de los Estados Unidos. Depende de cada uno de los países la ventaja que ofrezca. Pero digamos, ahí vemos que caso a caso, frente a la repatriación de dividendos, puede haber oportunidades de las distintas zonas francas de América Latina que, digamos, se presenten oportunidades. Entonces, las zonas francas pasan a ser los nuevos TLC de acceso al mundo, en el cual las zonas francas, ya por sus beneficios fiscales, nos permitirían acceder a distintos países que tal vez, si tuviera en territorio no franco en determinado país, tuviera que pagar un arancel externo común, que tal vez de la zona franca lo pague, pero al tener determinadas ventajas fiscales, y además determinadas condiciones de infraestructura, de telecomunicaciones, de servicios asociados a capacidades que tiene la zona franca en cuanto a sistemas de información, etcétera, estar en un parque donde hay multitenants que, digamos, pueden generarme servicios logísticos más competitivos, etcétera, escala, economía a escala, etcétera, me permite que me decida instalar un branch de mi compañía o una filial de mi compañía en una zona franca para distribución regional, por ejemplo, que es el caso de la logística. Y bueno, y este es el modo 3, que sería la presencia comercial. O una planta de celulosa, que estaba prevista, por ejemplo, ser instalada en Finlandia, se decide instalar en Uruguay, bajo régimen de zona franca, y hace que Uruguay pase a ser el 5º productor de celulosa del mundo, por 2 ventajas. Uno son que los recursos naturales, los árboles, están cercanos. Segundo, el régimen de zona franca. Y tercero, las ventajas logísticas que ofrece Uruguay frente a esta instalación que podría haber sido en otro país del mundo. Bueno, esto es en offshoring y outsourcing, como, digamos, fue la evolución, digamos, también se lo dejo para que lo lean, digamos, y vean la evolución, pero que, en definitiva, al final del día, hoy hay una tendencia hacia el offshoring y outsourcing, digamos, mucho más rápida, hacia externalizar procesos de offshoring y outsourcing, esto es, hacia instalarse en zona franca, y mucho más rápida que anteriormente. Básicamente las 5 plataformas de offshoring y outsourcing que están presentes en América Latina son la de manufactura, Value Added Manufacturing Offshoring, estas son fábricas, simplemente dicho, y cada día hay mayor valor agregado, farmacéuticas, dispositivos médicos, o ciencia de la vida en general, ¿no? Farmacéuticas. También tenemos consumer electronics o de electrónica. Acá el inglés tenemos que usarlo como en el día a día, ¿no? Acá el idioma de las zonas francas es el inglés, o sea, por eso muchos términos tenemos que usarlos en inglés. Después tenemos Supply Chain Logistic Offshoring, estos son los centros logísticos en los cuales las empresas deciden centralizar un inventario para distribución. Information Technology Offshoring, Uruguay, por ejemplo, se ha vuelto en un centro interesante de testing, de desarrollo de software. Uruguay es el principal país de América Latina
de exportación de software per cápita, y América Latina se ha vuelto un país muy interesante en lo referente a la exportación de software, y de hecho hay mucha presencia de empresas de software en zonas francas de América Latina. BPO, servicios globales empresariales, y KPO, cada vez más presencia de centros de ingeniería, de innovación, desarrollo e investigación en zonas francas para el resto del mundo. Los factores de decisión no solo son los costos. Las empresas se instalan en las zonas francas un 40% por los costos, las habilidades un 30%, y el ambiente y microclima de negocios un 30%, y ahí tienen los factores de decisión para que ustedes lo evalúen caso a caso en cada uno de los países. Y todo no soy yo que lo digo, lo ha definido, digamos, estudios del BID, digamos, en un seminario recientemente que se dio sobre la globalización de servicios ya hace algún tiempo, pero estos factores siguen estando presentes. Los costos son importantes, pero las habilidades. Lo que es importante es que le ofrezcan a la empresa no solo las habilidades, sino yo crezco, ustedes pueden crecer junto conmigo. Otra forma importante, lindera la zona franca. ¿Hay algún centro de excelencia universitario? Donde yo me instalo, ¿hay alguna universidad cercana? Y ustedes vean que cada día más las instalaciones de empresas, las instalaciones de zona franca y el desarrollo de zona franca se dan lindero a corredores universitarios. Y eso es muy importante. Universidad, parques tecnológicos, zonas francas, es la trilogía del éxito. Y ciudades sustentables. ¿Qué tipo de empleo genera? Y esto es otra cosa importante. Desde empleo muy básico, lo bueno, empleo medio, y también gran factor de retención. Genera la retención de saberes, gente que se ha desarrollado en mi ciudad, y yo no quiero que se vaya a mi ciudad, las zonas francas los retienen. Y esto lo vemos con este perfil de empleo que genera las zonas francas. ¿Cómo estamos respecto al resto de nuestros grandes competidores? La India y Europa del Este. Además ahí hay un factor con el uso horario, pero digamos, veamos ahí cómo estamos. No está tan mal América Latina de acuerdo a ITCAR. Estamos un 25 a un 40% respecto a los costos ahorros anuales si esta misma instalación estuviera en los Estados Unidos. Esto, ojo al gol, es del 2014. Esto es la ruta portacontenedores, las rutas mundiales de los portacontenedores en el mundo. Y las razones por las cuales converger de múltiples localizaciones de inventarios a un centro de distribución regional. Esto se basa en la Square Root Law, que también se las dejo para que se expliquen y la vean más tranquilos. La Square Root Law, desarrollado, perdón, acá me falta la fuente y me gustaría tomar nota porque no me gusta hacer referencia a algo que no está bien, digamos, sustentado en la fuente, además por una de intelectual la fuente, es de Martin Christopher, en Supply Chain and Logistics, es importante, es un gran autor, les recomiendo el libro de Martin Christopher, Supply Chain and Logistics Management. Dice que tener múltiples inventarios, miren cómo aumenta el inventario a medida que yo aumento los centros logísticos. ¿Ah? De un depósito a 4 depósitos, aumento 200%. Tengan cuidado a medida que aumentan los depósitos. ¿Quién opera los depósitos? Los Third Party Logistics. Los Third Party Logistics, ahí tienen la definición, la cual hemos convergido, digamos, recientemente en un trabajo que hemos desarrollado junto con una colega, la doctora Diana Silva, digamos, para la Cámara Uruguaya de Logística. Hemos convergido que un operador logístico es aquella empresa que tiene activos basados, que tiene que tener logistics, asset-based, y que tiene contratos logísticos. Esto es bien importante como definición, porque hay muchas definiciones de lo que es un 3PL. Pero la empresa logística tiene que tener activos logísticos y tiene que tener contratos logísticos. Cuando ustedes tengan esa figura, tienen lo que llaman un 3PL o un operador logístico. Y esto es en definitiva lo que quiero un poco ir redondeando ya en el día de hoy. La logística tradicional era la logística que nos llevaba a que nosotros teníamos el fabricante del exterior, que tenía 45 a 60 días, nacionalizaba sus productos, y tenía el depósito, y tenía su mercadería nacionalizada. Esto perfectamente, en vez, digamos, podría aplicar a cualquiera una de las regiones, Centroamérica, para la comunidad andina, etc. Ustedes pueden estar, esto en Amberes, para el norte de Europa, la misma propuesta de valor para cada una de las regiones. Entonces tenía promedialmente 90 días de mercadería nacionalizada. La logística speed to market dice, no, apliquemos la Square Root Law, muy sencilla la anterior, en la cual si yo establezco un centro de distribución regional en una zona franca, paso a tener, digamos, en 5 a 7 días estoy en Bolivia, 24 horas estoy en Uruguay, en Paraguay en 3 días, en Brasil de 3 a 5 días, en Argentina de 2 a 3 días, y mantengo 15 a 30 días de inventario nacionalizado y 2 meses en transit.
Por lo tanto, con la ventaja que lo que tengo en zonas francas, esa centralización de inventarios, ¿qué ventaja tiene? Cuando yo estaba en el esquema anterior, yo nacionalizaba la mercadería de Uruguay o Argentina, y si la mercadería argentina yo la necesitaba en Uruguay, tenía que volver a pagar arancel. Y si era un producto de extra zona, generalmente con una tasa de arancel promedio del 15%, tenía que volver a pagar el 15%. En cambio, si está en el centro de distribución en zona franca, tengo solo 2 meses de inventario, y tengo solo 15 días en Argentina, stock, y la mercadería si está en zona franca, yo la puedo redireccionar a cualquier país porque está en tránsito. Y acá tenemos el efecto mundial. ¿Ah? El efecto mundial que fue con los televisores, por ejemplo. En el 2010 había claros favoritos, que no era Uruguay, y había televisores almacenados en zonas francas, que estaban más bien pensados para algunos de otros países, que me imagino que algunos de ustedes estarán pensando en algunas banderitas como tal vez la Argentina o Brasil. Y Uruguay le fue muy bien, llegó a semifinales, ¿ah? Y al estar en zonas francas, muchas de las empresas tenían almacenados sus televisores, se redireccionaron hacia Uruguay, porque le fue bien a Uruguay. Entonces el efecto mundial ahora está generando un stock built up, o sea, una generación de inventario de televisores en las zonas francas del Cono Sur, y me imagino en otros países, que están en tránsito, y depende cómo vaya evolucionando la tabla de posiciones, hacia dónde va a ir. En cambio, si lo llevo a tener nacionalizado en algunos de estos países, queda cautivo los países, y eso ya es una especulación. En cambio, el tenerlo en zonas francas, te va a permitir irlos redireccionando, y con un stock menor por la Square Root Law, a los países que mejor clasifiquen, y ojalá nos vaya muy bien a cualquiera de los países que estamos ahí abajo, y otros países que obviamente están presentes en la Conference Call. Esto es simplemente para ir redondeando. La Square Root Law nos llevaba de que promedialmente, esto fue un caso real para una empresa farmacéutica basada en Chicago, que se hizo la simulación, y optó por una zona franca del Cono Sur, digamos, por suerte fue Uruguay, una de las zonas francas de Uruguay, la ganadora, tenía 3,5 meses de inventario, tenía 22 millones de dólares de mercadería en inventario con los 3,5 meses, se llevó adelante la Square Root Law, y eso llevó a que se bajó el inventario a 11 millones y medio, ¿no? Y 2 meses en zona franca y 15 días nacionales. El speed to market, en definitiva, nos permite que las zonas francas los TLC con el mundo, logística como ventaja competitiva, el resident de zonas francas en América Latina, la integración con cadenas globales de valor, la centralización de inventarios regionales, la tendencia al offshoring logístico, el posicionamiento de América Latina como hub regional, y esto es interesante. Acá tenemos que empezar a hacer networking entre las zonas francas de América. Si una empresa necesita un hub en el Cono Sur, podemos ofrecerle hubs en zonas francas de Argentina, en zonas francas de Uruguay, en sistemas bonded en Brasil, en zonas francas de Chile, que digamos también. Tenemos que ser generosos, digamos, acá. Y después que elija el cliente cuál es su mejor, de acuerdo a su tipo de negocio, cuál es su mejor localización. También decirle, mire, si usted necesita un hub para atender la región de Centroamérica, Colombia, Venezuela, y bueno, tiene la opción también de zonas francas en Colombia, de zonas francas en Centroamérica, etc. Pero ir con ese networking, colaborativamente, para hacernos elegibles. Y luego, sin duda, competir en los tenders, pero impulsar a que larguen tenders y request for proposal y request for quotation. Y tenemos que generar el network de zonas francas. Porque transformarnos de esa forma no en competidores, sino en coopetidores. Cooperar para luego sí competir. Y va a llegar la competencia, no lo dudo. Pero no tenemos que cerrarnos a mostrarnos con un network muy importante de zonas francas. Y después, la sinergia puertos y aeropuertos con las zonas francas. Este es un gran tema de las zonas extraportuarias y zonas extraaeroportuarias, como centros, digamos, de sinergia. Esta es alguna de las instalaciones. Y lo que sí estamos diciendo que en definitiva a través de las logísticas llega la manufactura, y lo estamos viendo en Uruguay, quinto productor de celulosa del mundo. Así se instala, digamos, esta fábrica de celulosa, UPM2, podemos decir el nombre de la misma porque es estado público, digamos, y también a partir de la logística llegan los servicios de inteligencia, digamos, que son los Smart Services y los servicios globales. Esta fábrica es una de las fábricas de celulosa que tenemos en Uruguay. Esta es que esta fábrica en particular, Monte del Plata es el nombre fantasía, la zona franca se llama Zona Franca Puntas Pereira, es miembro de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay, para nosotros es un orgullo, fue miembro fundadora. Es celulosa y energía Punta Pereira, porque produce pasta de celulosa, pero también produce energía y se la vende al Estado.
digamos, ahí tenemos, y tan es así que se la vende el Estado, que el Uruguay, el mes pasado, el 41% de su energía fue producido por los molinos eólicos, aerogeneradores, y por energías renovables, y por lo generado también por líquido negro, que se llama, que proveniente de digamos, de las zonas francas, de la energía que producen las zonas francas de pasta de celulosa. O sea que se produjo más que por la energía hidráulica. O sea que somos un país netamente de energías renovables. Estos 800 millones de dólares que aproximadamente se vuelcan al PIB del Uruguay, ¿tá? Por lo tanto, cuando se dice que las zonas francas digamos, no generan impuestos, digamos, o no generan al PIB, digamos, acá al contrario, son empleos calificados, son tecnologías que no hubieran arribado al país si no estuvieran presentes, digamos, esta infraestructura, son reactivación de modos, como es el caso de ferrocarril, y si no llegara UPM2, no se reactivaría el modo ferroviario. Estos son, por ejemplo, bueno, los servicios globales de offshoring que puede traer las zonas francas a partir de la logística, y en definitiva, cuando hablamos de operadores logísticos, tenemos que pensar operadores logísticos sostenibles, sociales, económicos y ambientales, y bueno, y acá son en los frentes económico, social y medioambiental. Los TPL en zonas francas sostenibles los tenemos que reimaginar, rediseñar, relanzar y retroalimentar, y señores, se viene el e-commerce. Estos son los nuevos centros logísticos de e-commerce, que no se llaman centros logísticos, se llaman Fulfillment Center. Amazon son que lo gestiona, es parte de su core business para Amazon en particular, y el gran desafío es lograr en una zona franca de América Latina que Amazon se instale, y hacia eso tenemos que ir las zonas francas de América Latina, a lograr que Amazon se instalen dentro de una zona franca de América Latina. Y es el retail versus el retail, y acá tenemos Amazon Fresh a la izquierda, que compró la cadena Whole Food Markets, justamente para aprender de negocios de supermercadismo, pero para realizarlo no en el punto de venta del retail, sino en el e-tail. Y acá tienen cómo es que funciona dentro del retail, el e-tail y el Amazon Locker, y cómo vamos a ver conviviendo esto. Y cómo es que cada día hacemos más nuestros self-checkouts, digamos, y estos son parte de la realidad de reconversión de empleos, que no va a generar desempleo, va a generar empleo en nuevas áreas como la logística, que va a seguir siendo muy intensiva en mano de obra. Y por último, me gusta finalizar con esta frase de Robert Kennedy, que few will have the greatness to bet history itself, but each of us work to change a small portion of events, and in the total, all of those acts will be written in the history of this generation. Bueno, muchas gracias, y la presentación desde ya queda colgada, y disculpen la excelencia del tiempo. Gracias. Vale, Juan, muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu presentación, además que cobra mucha relevancia en este momento. Cuando tú estabas hablando, me hacía muchas preguntas en cuanto al tema del e-commerce. Es un tema que desde las zonas francas definitivamente tenemos que empezar a trabajar porque, pues tú lo dijiste muy bien, time is the new currency. Lo va a empezar a aplicar en las nuevas presentaciones de la asociación, porque definitivamente es la nueva tendencia mundial, y tú sabes que dentro de la normativa de las zonas francas, pues no está contemplado el tema del e-commerce. Entonces es algo que desde todas las zonas francas, las agencias de promoción de inversión, los ministerios, tenemos que empezar a trabajar, porque definitivamente si no lo hacemos en este momento vamos a quedar por fuera del mercado. Es pues una perspectiva un poco negativa, pero también un poco realista, en el sentido que los consumidores ya, tú nos mostrabas en la logística tradicional y también la nueva logística, y es pues todo en menos de 45 horas, que esté en menos de 2 días en los mercados. Y si no le hacemos esa agilidad y esa conversión a la normativa de zonas francas, estamos quedando un poco pues en desventaja. Y lo otro que hablabas de la reducción en los inventarios, ¿no? Nosotros tomamos que en las zonas francas, aparte de la manufactura, también están los operadores logísticos dentro de las zonas francas, pero si definitivamente no les damos la agilidad y el tiempo que esto requiere, y los inventarios cada vez van bajando más, y fuera de eso están las impresoras 3D, que es Market on Demand, pues realmente tenemos unos retos muy
muy interesantes para tratar desde el gremio, desde los gobiernos, desde las mismas zonas francas que se lo pidan a los gobiernos que sea incluido dentro de la normativa. Entonces ese mensaje pues me parece muy acorde a todos los temas que trataste conforme a las tendencias internacionales. El otro tema que tocaste de esa sinergia que tiene que haber entre puertos y zonas francas también es muy importante y lo empezamos a ver en Colombia. El 17 y 18 de mayo se va a realizar por primera vez el Congreso de la Asociación Nacional de Industriales, integrando las zonas francas y los puertos y la logística, para lo que tú llamabas de ganar-ganar, porque definitivamente tenemos que trabajar en equipo para mejorar ese índice que nos mostraste que en América Latina precisamente estamos muy bajos, y si no trabajamos en conjunto entre puertos y zonas francas, va a ser muy difícil subir en ese Logistics Performance Index. Lo otro que mencionaste prácticamente al final de las conclusiones, que me pareció súper importante, es: esto es un networking, tenemos que tener un networking generoso, tenemos que además ver a nuestros arrendatarios, a nuestras empresas como socios estratégicos, apoyarlos, cómo se pueden incursionar en estas cadenas globales de valor, apoyando el operador hacia el usuario. Eso me parece clave, verlos como socios estratégicos, y de nuevo, pues presentarle a la empresa que llegue a nuestra zona franca, si usted quiere hacer un centro logístico para el mercado centroamericano, pues váyase a un Colombia, a un Costa Rica, a cualquier parte centroamericana. De pronto Uruguay no es la opción, pero si quieres llegar a un Brasil, un Paraguay, pues váyase para el sur para Sudamérica. Entonces ese networking generoso realmente es lo que estamos trabajando mucho desde la asociación. Tú lo has visto, pues por eso nos llamamos As Family, porque si consideramos que somos una familia de zonas francas donde podemos compartir información, y que finalmente la competitividad de la empresa va a reflejar la competitividad del país, y finalmente se va a traducir en una competitividad de la región, que en todos los índices que nos mostramos estamos estamos bastante por debajo de los países de la OECD o países en vía de desarrollo como China, o también Estados Unidos, Europa. Entonces, pues finalmente acá todo este conocimiento nos ayuda muchísimo para seguir trabajando en la competitividad de nuestras zonas francas, de la logística, cómo reducir esos costos logísticos, cómo subir en el Performance Index. Entonces, de verdad, Juan, para tener argumentos de unos temas que venía pensando que tenemos que trabajar con los gobiernos, y le doy la palabra al público si quieren abrir su micrófono, presentarse, o si no, pues por medio del chat que lo encuentran abajo de la herramienta Zoom, también pueden escribir las preguntas por ahí. Capaz que decirles que la presentación la tienes para compartir, María Camila, y... Claro que sí. Esta presentación se está grabando, entonces la subiremos a nuestra página web, tanto la presentación como la grabación del webinar, pues obviamente si nos das tu autorización de quedar en la plataforma. Sí, no hay problema. Ahí quedó al final mi mail o cualquier duda, y tal. Lo que sí comentarles que ahora estamos yendo con María Camila a Dubái, y creo que ahí también la agenda es bien interesante. Y otro de los temas es el evento de octubre tal vez comentarles, María Camila, en Antigua creo que va a ser un evento muy importante para las zonas francas de América Latina, por la agenda que se nos viene, ¿no? Como decía María Camila,
la revolución de e-commerce, logistic revolution. Yo tengo justamente un essay acá arriba de la mesa, en este momento estaba leyendo. Es algo que lo tenemos en la puerta, y las zonas francas tenemos que prepararnos para este tema frente a las autoridades y sensibilizarlos de que el nodo natural para la centralización de las actividades de comercio electrónico son las zonas francas, y la que le va a dar mayor garantía a las entidades gubernamentales para el manejo adecuado del mismo. Si no, realmente se puede volver caótico. Perfecto. Bueno, yo creo que... No, sí, como tú lo mencionas, en Guatemala vamos a tocar todos los temas de e-commerce y tecnologías disruptivas para ver cómo, para tratar justamente estos temas, cómo nos van a afectar a las zonas francas. Nos escribe Constanza, buenas tardes, soy Constanza de Zona Franca, Buenos Aires, sur de Argentina. Solo agradecerles a ambos por nuestro webinar, estaremos transmitiendo todos los nuevos desafíos que se vienen. Listo, muchísimas gracias, Constanza, y pues si no hay preguntas, igualmente se las pueden hacer a Juan ya de forma directa. Juan, si nos regalas tu correo para que queden todos en contacto. Se los dejo, rápidamente, les muestro la última slide, si les parece. Sí, por favor. Ahí. juan.operti@gemistion.com. Ahí se ve. Juan.operti. Perfecto. Paola, de Zona Franca, Bogotá, tiene una pregunta. Claro que sí, si quieres puedes abrir el micrófono o nos la escribes por el chat. Yo creo que me demoro menos hablando. Bueno, darles las gracias por el webinar, de verdad, muy productivo, sobre todo para el tema de la competitividad de las zonas francas. Tengo una pregunta, un tema de información. En el caso de Colombia, ¿conocen ustedes o saben dónde podemos encontrar información sobre cuáles son las cadenas globales de valor en donde participa el país? Esto con el fin de poder involucrar a nuestros usuarios, a nuestros empresarios, digamos, en esas cadenas de valor y ser participantes activos de esa construcción. Sí. Si quieres, Juan. No, yo lo único que tengo, mira, como tengo como información, te digo porque estamos en una estrecha relación con la Embajada de Colombia en Uruguay, ¿no? Que hay una excelente embajadora, Natalia Bello, que además conoce el ministro de Obras Públicas de su país, y digamos, en general, digamos, donde las cadenas globales de valor de Colombia, en la que tienen una información muy amplia, es ProColombia, digamos, ¿no? Ok. Ahí hay, digamos, y también la ANDI, cuando estuvimos trabajando en el desarrollo del proyecto Investing Santander, ¿no? En que son, digamos, agencias regionales de promoción, tú sabes que tenés agencias nacional, la agencia nacional y agencias regionales. Había trabajos interesantes a nivel de la ANDI, digamos, referente a encadenamientos productivos. Sí, Paola, yo te complementando con lo que dice Juan, la CEPAL hace poquito sacó para cadenas globales de valor regionales un estudio, yo te lo hago llegar. Me encantaría, te lo agradezco muchísimo. Lo tengo que me lo dieron hace poco. Adicionalmente, mencionarte, acá nos están acompañando los de Procomer y los de CINDE en Costa Rica. Ellos en Costa Rica tienen un programa que me parece espectacular, y es que las zonas francas trabajan con Procomer en una dirección exclusivamente que se llama encadenamientos productivos. Entonces, lo que hace Procomer es, a partir de las importaciones y las exportaciones que presentan los usuarios dentro de las zonas francas, analizan cuáles materias primas están importando para analizar si se puede comprar desde el mercado local o se encuentran unos competidores más cercanos, por ejemplo, si lo están trayendo pues desde Europa o desde China, y podrían estar comprándoselo, por ejemplo, a Colombia. Entonces, se llama específicamente programa de encadenamientos productivos. Yo vengo hablando con Edgar Orlando de la ANDI
y quiero hablar pues precisamente con ProColombia y con el ministerio, que realmente si queremos generar estas cadenas globales de valor, pues lo primero que tenemos que hacer es informarnos, ¿no? O sea, Sí, cuáles son totalmente de acuerdo. esas empresas que están incursionando en las cadenas, y cómo se podría hacer uno, porque sí hay mucha teoría de las cadenas globales de valor, pero estudios en la práctica hay muy pocos. Entonces también con la CEPAL queremos trabajar en ese ámbito para empezar a generar una cadena global de valor desde las zonas francas para poderlo por lo menos mapear, porque ni siquiera lo tenemos mapeado. Perfecto, me parece excelente. Esa era mi pregunta y de nuevo reitero las gracias por esta información porque muy, muy, muy valiosa. Buenísimo. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes. Pues ya los dejamos ir acá, es ya casi hora de almuerzo. En otros países o almorzaron mientras nos oían o están tomando las 11. Almorzamos tarde hoy acá. Bueno, nos llegó otra, esta de René. Respondemos la de René y los dejamos pues ir a almorzar. ¿Tienen alguna métrica específica sobre el tipo de transformación ligera que demandan a las empresas en centros logísticos en la región? ¿Tienen, perdón? Juan, no sé si tú puedas... No entendí la pregunta porque se entrecortó. La pregunta que yo sí me pierdo con... ¿Cómo es la pregunta, ¿Tienen María? alguna métrica específica sobre el tipo de transformación ligera? Mira, ¿tienen alguna métrica específica sobre el tipo de transformación ligera que demandan a las empresas en centros logísticos en la región? Mira, a ver, básicamente hay tres tipos de lo que llaman valor agregado logístico o actividades secundarias de producción que se están dando, y cada día se van sofisticando un poquito más. Tienes en ciencia de la vida, básicamente en el área farmacéutica y cosmecéutica, tienes en bienes de consumo y tienes en materias primas. En lo que es ciencia de la vida, esto es farmacéutica y cosmecéutica, básicamente las actividades de valor agregado logístico que se dan están asociadas a siempre actividades secundarias de acondicionamiento secundario. No tocas el producto primario en los centros logísticos. Esto es, por ejemplo, tomas el blister y haces el estuchado, el injet es el chorre tinta, también la colocación de prospectos, packaging, etcétera, ¿no? Lo que sí cada día tienes como métrica asociada, supongamos en el caso de que tengas que hacer un estuchado, con un injet, con la construcción de prospectos, el armado de las cajas, etcétera, lo que sí aplicas cada día más lo que se llaman balanceos de línea. O sea, lo que en ingeniería industrial se llama balance de línea. Esto es, estableces líneas balanceadas a través de tener una eficiencia operativa, digamos, de cada estación de trabajo tenga una carga similar de tiempo. Y estamos estableciendo semi-automatizaciones, digamos. Lo que sí, si por métrica nos referimos a eso, digamos, sí, estamos estableciendo el sistema de balance de líneas, estamos realizando actividades secundarias de producción en ciencia de la vida y en cosmecéutica y en farmacéutica. En el caso de bienes de consumo, ya se empieza a sofisticar un poquito más, y estamos haciendo lo que se llama, por ejemplo, el testing de máquinas, la activación de máquinas. Por ejemplo, generalmente se manda la máquina básica, y tú activas la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, te llega un laptop, por decirte algo, y viene el basic laptop y ya ahí colocas el Windows, por decirte algo, o el sistema operativo, o hablemos, realizas la colocación de los cables, los prospectos, el testing propiamente dicho del equipo, inclusive en algunos casos le pones el free antivirus, la visión free del antivirus, dependiendo qué promoción esté en cuenta, por decirte algo. O sea que ya empiezan a algún tipo de sofisticación mayor. Y también ahí ya estableces algún tipo de, y estás comunicado, ahí los sistemas de información es bien interesante, estás comunicado muchas veces con la filial para que te avale el número de serie que activaste. O sea que cada día hay valores agregados con más sofisticación, lo que se llama la activación. Ya significa que el equipo, eso es lo que llamas el staging, la última fase del proceso productivo, ¿no? Y
también son líneas balanceadas, y ahí ya tenés cintas transportadoras, pequeños sorters clasificadores, etcétera, ¿no? Y tenés RFID, digamos, arcos con RFID, y los KPIs que también tienes que reportar a través de Quarter Business Review. ¿Qué es esto? Cada quarter o cada trimestre vas reportando, digamos, KPIs de gestión. Y por último tenés en materias primas todo lo que es el sampling. El sampling significa la toma de muestras para que lotes entran a la producción, por ejemplo, en una fábrica de pintura puede ser el dióxido de titanio. Y ahí, digamos, también cada día se es más exigente en cuanto a los lotes de producción, etcétera, ¿no? Y esos son algunos de los... después tenés, por ejemplo, y termino con esto ahora sí, para no aburrirlos más, porque ya veo que vas bajando el número de participantes. Lo que sí va viendo es que, por ejemplo, por ley de protección del consumidor, ¿viste cuando te venden un producto electrónico? Muchas veces tiene que la batería estar incluida, ¿no? Tiene que ir con la batería. Entonces, muchas veces viene el producto electrónico, pero viene sin las baterías. Tenés que abrir el producto, insertarle la batería, activarlo, ¿ah? Entonces, después la venta de consolas, incluir un juego, porque el consumidor en determinados países compra sí o sí con un juego, ¿ah? Les vuelvo a decir, no cometas el error de enviar a Messi para Brasil, como nos pasó hace poco, digamos, ¿no? Pero ese tipo de cosas son lo que estaban. Las métricas están asociadas, sin duda, a tratar de incorporar ingeniería industrial, porque ya no es que una persona abre la caja, coloca el prospecto, le pone el inkjet, no, son líneas balanceadas a través de una herramienta, balanceo de línea, vuelvo a decir, en la cual la carga de trabajo de cada una de las estaciones está prefijada para fijar un tiempo de ciclo, pero ya entraríamos a hablar de ingeniería industrial. Pero sí, cada día más se aplican herramientas de ingeniería y para cumplir con ciertos KPIs que son bastante exigentes por parte de las compañías internacionales. Lo que sí tratamos es que nos den la mayor cantidad de valor agregado logístico, porque el almacenaje hoy es un commodity en zona franca. El operador logístico que simplemente quiera vender almacenaje no tiene una tasa de retorno que lo justifique estar dentro de zona franca. Hoy es value added logistics lo que hace la diferencia. De hecho, para que tengan una idea, un operador logístico en zona franca, 50% de su facturación es almacenaje, el resto tiene que inspirarse en su propuesta de valor para que sean servicios logísticos de valor agregado logístico, servicio de coordinación logística, handling o operaciones de inbound, outbound, picking, etc. Si se van a meter en el negocio logístico en zona franca, piensen que tiene que estar asociado a su propuesta de valor. No sé si... Ay, perdón, estaba con el micrófono. Sí, perdón. Vale, muchísimas gracias. Ya la gente nos está después dando las gracias. Muchas gracias de Juliana Ronderos, de René, muchas gracias por la respuesta. Entonces, pues, agradecerles a ustedes que son nuestra audiencia, invitarlos a que sean pues muy activos en estos webinars, pues que no cuestan nada, son desde las facilidades de su casa, celular, iPad, desde la oficina, no hay costos de tiempo de traslado ni nada. Entonces, los invitamos a que sigan participando en nuestros webinars que, como les comentaba, tienen el objetivo de seguir compartiendo toda esta información valiosa para las zonas francas y volvernos y ser el top número 1 de las inversiones en América Latina y los más competitivos para los negocios. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar y quedamos a su completa disposición si tienen preguntas o nos quieren contactar posteriormente a nuestros correos. Entonces, Juan, de nuevo, mil gracias por tu tiempo y por tu siempre disposición en compartir toda esa información que tienes en tu cabeza. No, al contrario, nos vemos al regreso, si Dios quiere, de Dubái, y capaz que ahí hacemos alguna reflexión adicional, porque creo que nos espera María todo un desafío. Claro que sí. No. Bueno, muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.